En esta ocasión vamos a realizar una tabla de múltiples entradas. Recordemos que una tabla de múltiples entradas está haciendo una comparación entre que una de las variables cumpla ciertas características. En este caso lo hacemos con que el tipo de planta y la clasificación, si es angiosperma o gimnosperma. Entonces tenemos que realizar esta tablita para poderla complementar. Por ejemplo, si nos paramos en este primer recuadro, ¿qué tendríamos? Que la planta que esté en este punto tiene que ser medicinal y tiene que ser gimnosperma. Entonces tendríamos que venir y en nuestra base de datos buscar en las medicinales, están hasta acá. ¿Cuántas gimnospermas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en esta entrada irían 5 plantas que son medicinales y gimnospermas. Y así tendríamos que hacerlo para todos los demás recuadros. Es decir, si nos paramos por ejemplo en este, estamos diciendo es una planta de jardín monocotiledonia. Buscamos dentro de nuestras plantas de jardín monocotiledonias, tendríamos 1 y 2. Entonces aquí tendríamos que poner 2. Se debe llenar toda la parte interior y luego sumar los totales para hacer una verificación. Como es una base de datos relativamente pequeña, 60 datos, no sería una tarea difícil hacerlo de forma manual. Pero si se nos crece la base de datos, sí que nos complicamos contar todo eso. Entonces vamos a recurrir de nuevo a ciertas funciones de MATLAB que me permiten hacer esto. ¿Qué función vamos a hacer? Vamos a hacer de nuevo una función contar sí, pero es una función contar sí que debe cumplir dos condiciones. Recuerden que anteriormente hicimos contar sí, pero que cumplía una sola condición. Contar sí, el terreno era arenoso, o contar sí, el terreno era húmedo. En este caso vamos a hacer igual para buscar las funciones contar sí conjunto rango de criterios 1. Entonces, ¿cuál va a ser el primer rango? Vamos a buscar las plantas medicinales. Entonces le digo contar sí todo el rango de tipo de plantas punto y coma, y debo buscar las medicinales, que las tengo en la casilla M3 punto y coma, rango de criterio 2. Entonces, como estoy dentro de las gimnospermas, le digo contar sí todo el rango de gimnospermas, o sea, de toda la columna de gimnospermas, es quien tienen una X, y la X la ponemos dentro de comillas. Ahí que estamos diciendo contar sí las monocotiledonias tienen la X para corresponder a ese tipo de planta. Enter, y me está diciendo 0. Vamos a verificar qué error cometimos. Gimnospermas medicinal M. ¿Qué casilla es esta? Si me paro acá, yo puedo ver que eso es una casilla M4, y dentro de la fórmula yo puse M3, o sea que estoy comparando, aquí está, con este verdecito de aquí arriba. Lo debo llevar uno abajo para que me diga M4 y me compare con la medicinal, y ahí me dice 5. Ahora tengo que hacer lo mismo con las demás variables. ¿Cómo lo hacemos de forma fácil? ¿Qué debemos de conservar? El rango. Entonces me paro sobre el rango, que son esta que está en azul, y doy F4, me paro en el otro y doy F4. Y el rango de las gimnospermas debe conservarse igual, únicamente eso. Entonces aquí también debo darle F4 y F4.
¿Qué es lo único que me está variando? M4. Y M4 cuando lo muevo pasa a comparar las nativas. Me paro acá, puntico negro y bajo hasta cultivo. ¿Qué me dice? Tengo 5 medicinales que son gimnospermas, 5 nativas que son gimnospermas, 2 de jardín que son gimnospermas y 5 de cultivo que son gimnospermas. Ahora tengo que realizar lo mismo para las angiospermas. ¿Qué puedo hacer? Nuevamente desplazar la función, pero en este caso tengo que cambiar el rango de ¿quién? De gimnospermas, porque aquí donde está me está comparando gimnospermas y yo necesito que me compares con monocotiledonia. La forma sencilla es, si me paro aquí sobre este, me subraya todo el cuadro, doy clic sobre este y lo muevo una casilla a la derecha. La extiendo hacia abajo para calcular los demás. Pero tengo que hacer una corrección. ¿Con quién me está comparando? Con N4. Y no es con N4 sino con M4 para el tipo de planta. Y ahí sí la extiendo hacia abajo. Y lo mismo acá. Tengo que pasar esto que está en gimnospermas a dicotiledonia y este que está en O4 lo paso a M4 para que me compare con las plantas medicinales. Lo extiendo y tengo el total. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Comparar con los totales. Estos totales con la función suma, sumo estos valores y lo extiendo para que me sume los otros dos. Hago lo mismo acá, suma estos valores y lo extiendo para que me sume acá. Y ahora comparo. Tengo 10, 20, 30, 40 en total. Recuerden que en este ejemplo tenemos 40 plantas y aquí debe estar la suma total de plantas, que debe ser lo mismo, sumándola por este lado, sumando estos valores o sumando estos valores. 17 más 12 más 11, tenemos nuestras 40 plantas. Y ahí tenemos nuestra tabla de doble entrada.